Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a tejer esta manta a crochet. Es una manta que se teje muy fácil, parece la puntada complicada, pero para nada. Son 4 vueltas súper sencillas que vamos a repetir constantemente y la vamos a decorar con esta bonita orilla. Cada quien va a tejer la manta en el tamaño que necesite. En mi caso, por ejemplo, yo tejí una manta para bebé. Esta mide 72 centímetros de ancho por 92 centímetros de largo, pero como les digo, esto es totalmente al gusto y a la necesidad de cada quien. Lo único que tienen que tener en cuenta es que para las cadenas de inicio necesitan tener un número par de cadenas, ¿ok? Es lo único que necesitan, tener un número par de cadenas para comenzar. En mi caso yo quise hacer una manta gruesa, así que he escogido este material que me indica aquí que es de un grosor número 5 o bulky. Me recomienda un gancho 5 o 6 milímetros para tejerlo, pero yo utilicé un gancho más grande, la tejí con un gancho 7 milímetros. De esa manera el tejido me quedó más abullonado, la puntada quedó más bonita, el tejido quedó más suave y más rico al tacto. Pero ustedes, según la idea que tengan de la manta que quieren tejer, escojan el grosor de material que les guste. Puede ser una manta muy ligerita y utilizar a lo mejor un grosor número 3, o puede ser una manta muchísimo más gruesa que esta y utilizar un material que sea grosor número 6, ¿sí? Esto es totalmente al gusto de cada quien. En cuanto al gancho, adecúen el tamaño al grosor de lana que vayan a utilizar. Yo lo que siempre recomiendo es que hagan una pequeña prueba con el grosor de gancho que les recomienda el material que hayan adquirido y también que hagan una pequeña prueba con ganchos 1 o 2 números más grandes. Siempre es bueno probar diferentes tamaños de gancho y así poder escoger el que nos guste más cómo deja el tejido. Por eso es que yo opté por utilizar este gancho que es un número más grande que el que me recomienda esta lana. La cantidad obviamente dependerá del tamaño de manta que ustedes hagan. En mi caso, para este tamaño, que como les decía es de 72 centímetros de ancho por 92 centímetros de largo, yo utilicé aproximadamente 500 gramos. Entonces, esto puede servirles de guía para más o menos calcular lo que ustedes necesitarían para el tamaño que van a tejer. Empezamos haciendo un nudo deslizado, así que formamos un aro con nuestro estambre o lana dejando la punta por debajo. Sostenemos las 2 hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Vamos a meter ahí el gancho y ajustamos ese arito. Ahora, vamos a tejer entonces un número par de cadenas según el tamaño que queramos para nuestra manta. En mi caso yo voy a tejer 74 cadenas. Así que empiezo, damos una lazada y pasamos esa hebra por el aro que tenemos en el gancho. Esta es una cadena. Otra vez lazada y pasamos por el aro del gancho, 2, lazada, 3, 4 y así continuamos hasta tener el número de cadenas que necesitemos. Ya que tienen las cadenas listas, empezamos la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho. Esta es 1 y 2. En esa segunda cadena vamos a tejer un punto bajo, así que metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada sacamos 2 argollas. Ese es un punto bajo y vamos a continuar haciendo un punto bajo en cada cadena hasta llegar al final. Así que vamos a la siguiente cadena, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. En la que sigue lo mismo, saco las 2 argollas y así entonces vamos a continuar hasta llegar al final de las cadenas. Ya casi llego al final de las cadenas. Aquí está la última. En mi caso, como yo tejí 74 cadenas y comencé esta vuelta en la segunda cadena desde el gancho, entonces me quedan en total 73 puntos. Es decir, nuestro número total de puntos al final de esta vuelta va a ser 1 menos que el número de cadenas que tejimos. Por ejemplo,
Si tejieron 200 cadenas, entonces al final de esta vuelta les van a quedar 199 puntos. O si tejieron 156 cadenas, bueno, pues les van a quedar 155 puntos en total para tejer su manta, ¿ok? Entonces vamos a continuar. Vuelta número 2, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, es solo una cadena para subir y damos vuelta al tejido. Vamos a tejer ahora puntos bajos en relieve tomados por delante. Esto se hace así. Vamos a empezar aquí en el primer punto, el que tenemos pegado a la cadena que acabamos de hacer. Vamos a meter ahí el gancho y ahora lo vamos a sacar por el punto que sigue así. Y vamos a tejer un punto bajo, entonces damos una lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las dos argollas. Ese es un punto bajo en relieve tomado por delante. Vamos a continuar haciéndolos así. Para hacerlo, vamos a volver a meter el gancho por el punto por donde lo sacamos. Entonces, yo abro aquí, vuelvo a meter entonces el gancho por el punto donde lo saqué, así. Y ahora lo saco por el punto que sigue. Así. Lazada, saco hebra, lazada, saco dos argollas. Lo voy a hacer otra vez. Entonces, siempre tenemos que meter el gancho por el mismo punto por donde lo acabamos de sacar. Entonces, vuelvo a meter ahí el gancho, siempre de adelante hacia atrás y lo sacamos por el punto que sigue. Así. Lazada, saco hebra y lazada, saco dos argollas. Otra vez, volvemos a meter el gancho por el mismo punto por donde lo sacamos. Y ahora lo sacamos por el otro punto, por el punto que sigue. Y hacemos un punto bajo. Así vamos a continuar y nos vemos al final de la vuelta. Bueno, acabo de sacar el gancho por este punto, así que lo vuelvo a meter ahí, lo saco por el que sigue, tejo un punto bajo, vuelvo a meter el gancho en este punto que fue por donde lo saqué y ya solo me queda sacarlo por el último punto que es este. Y tejo un punto bajo. Y para terminar vamos a tejer un punto bajo normal en ese último punto por donde acabamos de sacar el gancho. Entonces volvemos a meter ahí y hacemos un punto bajo normal, así. De esa manera tenemos el mismo número de puntos que tuvimos en la vuelta anterior. Vamos a hacer ahora la vuelta número 3. En esta vuelta número 3 formaremos la primera parte de las flores o de las estrellas, según ustedes las vean. Y entonces vamos a tejer 3 cadenas para subir. 1, 2 y 3. Y damos vuelta al tejido. Vamos a meter el gancho en la segunda cadena desde el gancho. Así que contamos 1, que es esta, y 2. Ahí metemos el gancho, lazada y sacamos hebra. Ahora vamos a hacer lo mismo en la cadena que sigue, que es esta. La tercera cadena desde el gancho. Ahí. Lo metemos, lazada y sacamos hebra. Ahora vamos al primer punto, que es este que tenemos aquí, pegadito a la cadena donde acabamos de meter el gancho. Ahí hacemos lo mismo. Metemos, lazada y sacamos hebra. Lo mismo en el punto que sigue. Metemos el gancho, lazada y sacamos hebra. Y ahora lo mismo en el siguiente punto. Metemos el gancho, lazada y sacamos hebra. Y ahora tenemos 6 argollas en el gancho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Traten de que estén bien flojitas para que no les cueste trabajo ahora sacarlas todas. Así que damos una lazada y vamos a sacar todas esas argollas de una vez. Así. Y hacemos una cadena para asegurar. Ya tenemos entonces los rayos de la estrella o los pétalos de la flor, según la vean. Y con la cadena que hicimos tenemos aquí un centro que formamos. De lo que se trata ahora es de continuar juntando en el gancho 6 argollas para seguir formando esos pétalos o esos rayos. Así que vamos a empezar.
Vamos a meter el gancho ahí en ese centro que se formó con la cadena que hicimos. Ahí lo metemos, lazada y sacamos hebra. Ahora lo vamos a meter en esta patita que nos quedó aquí en la orilla, en este rayo o en este pétalo que nos quedó justo en la orilla. Entonces lo metemos y sacamos hebra. Ahora lo vamos a meter en el último punto donde trabajamos, ahí. Entonces metemos el gancho, lazada y sacamos hebra. Hasta ahora llevamos 4 argollas. Vamos al punto que sigue y hacemos lo mismo. Sacamos otra hebra y al siguiente punto y hacemos lo mismo. Ya tenemos entonces esas 6 argollas, otra vez. Damos una lazada y las sacamos todas. Y hacemos una cadena para asegurar, que es la que forma otra vez ese centro. Vamos a hacerlo otra vez, porque así vamos a continuar toda nuestra vuelta. Entonces, metemos el gancho en el centro que se formó con la cadena que hicimos. En esta patita que nos quedó justo en la orilla, aquí, en el último punto donde trabajamos, metemos el gancho, lazada y sacamos hebra. En el siguiente punto y en el punto que sigue. Ya tenemos otra vez 6 argollas, lazada y las sacamos todas. Y hacemos una cadena para asegurar. Vamos a hacerlo otra vez juntos. Metemos el gancho en el centro, donde está la cadena que acabamos de hacer, en la patita que tenemos en la orilla, en el último punto donde habíamos tejido, en el siguiente punto y en el que sigue. Damos una lazada y sacamos las 6 argollas que tenemos en el gancho y ahora hacemos una cadena para asegurar. ¿Ven? Así nos van quedando. Entonces vamos a continuar haciendo esto hasta que lleguemos al final y ahí nos vamos a ver. En el final nos deben de quedar 2 puntos para formar la última flor o la última estrella, así que yo la voy a empezar. Así que meto el gancho en el centro, en la patita, en el último punto donde trabajé, en el punto que sigue y en el último punto. Ya tengo las 6 argollas, lazada, las saco todas y muy importante, en esta última flor no vamos a tejer cadena, ¿ok? Así nos quedamos y vamos a meter el gancho otra vez en el último punto y ahí tejemos un punto medio alto. Para hacer un punto medio alto vamos a dar una lazada. Metemos entonces el gancho en el último punto otra vez. Lazada, sacamos hebra y ahora lazada sacamos las 3 argollas que tenemos en el gancho. Ese es un punto medio alto. Y como ven, con él hemos formado el centro de la flor, igual que en las otras, o de la estrella. Así se ve el tejido una vez que terminamos la vuelta número 3. Tenemos entonces este adorno que formamos con los puntos bajos en relieve y bueno, así van quedando esas flores o estrellas que hemos formado. Acuérdense, es muy importante nada más que cuando hagan esta vuelta número 3 no aprieten su tejido, siempre que esas argollas que van juntando en el gancho, siempre revisen que estén flojitas. Y vamos a continuar. Vuelta número 4, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a tejer ahora en el centro de las florecitas o de las estrellas que hicimos en la vuelta anterior para completarlas. Y bueno, en el caso de la última que hicimos, acuérdense que el centro lo formamos con el punto medio alto. Entonces, vamos a tejer en ese punto medio alto que tenemos ahí, el primero, vamos a tejer 2 puntos medios altos, así que damos una lazada, metemos ahí el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 3 argollas. Y en el mismo lugar vamos a hacer otro igual, así que volvemos a meter el gancho en el mismo lugar y tejemos otro punto medio alto. Y ahora vamos a continuar entonces en esas cadenas
que formaron el centro de las estrellas o de las flores. Miren, aquí tengo otro. Es ese espacio redondito que tenemos ahí. Entonces, en cada uno vamos a tejer 2 puntos medios altos. Así que voy aquí. Ven, ahí está ese centro o ese ojito de la estrella o de la flor. Ahí va uno. Doy una lazada y en el mismo centro hago otro punto medio alto. Voy al que sigue, que es este. Ahí hago un punto medio alto y otro más. Lazada, vuelvo a meter el gancho en el mismo lugar y tejo otro punto medio alto. Voy al siguiente, centro, ahí meto el gancho y hago 2 puntos medios altos. Y así vamos a continuar hasta llegar al final de la vuelta. Como ven, ya me queda tejer solamente en el último centro que tengo ahí. Así que voy a hacer ahí 2 puntos medios altos. Va uno y otro. Y para terminar, vamos a tejer aquí, en este punto que vemos aquí, de este pétalo, vamos a tejer ahí un punto medio alto. Así que damos una lazada, metemos ahí el gancho y hacemos el último punto medio alto. De esa manera, si cuentan sus puntos, tendrán la misma cantidad de puntos que tuvieron en la vuelta 1 y en la vuelta 2. Vuelta número 5, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Como ven, con la vuelta anterior hemos completado ya esas flores o estrellas. Y en esta vuelta vamos a tejer un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos, empezando desde el primero. Así que comenzamos aquí, en el primer punto, ahí hacemos un punto bajo. Vamos al punto que sigue, hacemos lo mismo. Siguiente punto, igual un punto bajo y así continuamos en cada punto hasta llegar al final. Vamos a terminar esta vuelta. Mucho cuidado con el último punto, no lo dejen sin tejer. Y ya está. Este es entonces el lado derecho del tejido y tenemos el lado del revés por acá, que aunque sea el lado del revés, yo creo que tiene una trama interesante y bonita. Y lo que vamos a hacer ahora es continuar repitiendo desde la vuelta número 2, donde hicimos los puntos bajos en relieve, y hasta la vuelta 5, vueltas 2, 3, 4 y 5, las vamos a repetir constantemente hasta alcanzar el largo que cada quien quiera para su manta. Lo que sí que es muy importante es que todos terminemos en la repetición de la vuelta número 2, para que así nos queden iguales los extremos. Pues después de un rato de tejer, así es como ha quedado mi manta. En mi caso yo he tejido hasta alcanzar aproximadamente 80 centímetros, pero ya saben que cada quien está tejiendo sobre sus propias medidas. Cada quien va a hacer la manta tan ancha y tan larga como necesite. Queda muy bonita la trama, como pueden ver. Me gusta que además los bordes quedan muy parejos. Así que bueno, ahí está mi trabajo. Me encanta este punto. Y lo que vamos a hacer ahora es, bueno, acuérdense que tenemos que terminar la repetición de la vuelta número 2, donde hacemos puntos bajos en relieve. Una vez que tejan el último punto, van a cortar su estambre y lo pasan por la argolla que tienen en el gancho. Y ya está. Así que ahora ya podemos tejer la orilla que va a llevar. Empezaremos a tejer la orilla de la manta en el extremo donde tenemos las cadenas de inicio. Así que busquen alguna cadena que tengan cerca del centro, no hace falta ser exactos, y ahí vamos a agregar una hebra nueva. Así que yo escogí esta cadena, por ahí paso el gancho, tomo otra vez el estambre y lo saco por ahí. Y hago una cadena para asegurarlo. Vamos a tejer una vuelta de puntos bajos a todo alrededor de la manta. Empezamos en la misma cadena donde acabamos de fijar el estambre.
Así que ahí volvemos a meter el gancho y tejemos el primer punto bajo. Lleven este hilito que quedó arriba para que vayan tejiendo sobre él y que así ya quede escondido entre el tejido. Vamos a la cadena que sigue, que es esta, y ahí tejemos el punto bajo que sigue. Siguiente cadena. En caso de que no las distingan, no se preocupen, fíjense en las dos patitas de los puntos bajos de la primera vuelta que tejieron. Aquí están esas dos patitas y por lo tanto ahí está su cadena. Entonces vamos a continuar haciendo estos puntos bajos, uno en cada cadena, hasta que lleguemos aquí a la esquina. Ya casi llego a la esquina, así que voy a tejer en esta cadena, aquí, y ya me queda solamente la última cadena. Ahí, cuando lleguen ahí, vamos a formar una esquina. Esa la vamos a hacer tejiendo 3 puntos bajos. Así que vamos a esa cadena última que tenemos y tejemos uno. En la misma cadena tejemos otro más. Pueden poner un marcador en ese segundo punto bajo, porque ahí en ese segundo punto bajo, en la próxima vuelta, volveremos a formar una esquina. Entonces, llevamos 2 puntos bajos, nos falta otro más. 3. Entonces, una vez que tejimos en esa última cadena 3 puntos bajos para formar la esquina, ahora vamos a tejer sobre este lateral. Vamos a tejer un punto bajo al final de cada una de las vueltas que tenemos. Así que vamos a la primera vuelta donde hicimos puntos bajos. Aquí está, y ahí al final busquen un espacio y tejemos un punto bajo. Vamos a la vuelta que sigue, que fue donde hicimos los puntos bajos en relieve, ¿se acuerdan? Entonces vamos a buscar un espacio por ahí en la orilla, como este por ejemplo, y hacemos un punto bajo. Ahora tenemos la vuelta número 3, ¿se acuerdan? Donde formamos la primera parte de la flor o estrella. Entonces vamos a colocar el punto bajo entre alguno de los pétalos. Yo, por ejemplo, lo voy a hacer aquí, justo en el medio. Ahí meto el gancho y tejo un punto bajo. Luego tenemos la vuelta siguiente, que fue donde hicimos puntos medios altos en los centros de la flor, ¿se acuerdan? Entonces ahí al final busquen un espacio. Yo lo voy a hacer aquí. Ahí está un punto medio alto en la orilla, entonces aquí voy a hacer un punto bajo. Y así vamos a continuar. Otra vez se nos presenta la vuelta de puntos bajos. Al final hacemos un punto bajo. Luego la de los puntos bajos en relieve. Por ahí al final buscamos un espacio, tejemos un punto bajo. En la vuelta donde comenzamos la flor, yo lo voy a hacer aquí, un punto bajo. Y ahora en la vuelta de los puntos medios altos. Ahí busco un espacio en la orilla y tejo un punto bajo. ¿Ven? Es muy sencillo. Entonces, vamos a continuar así hasta llegar a la siguiente esquina. Me toca tejer aquí al final de la vuelta de puntos medios altos. Luego sobre la vuelta de puntos bajos y ahora ya llegamos aquí a la última vuelta que tenemos, la de los puntos bajos en relieve. Ahí en ese primer punto que tenemos vamos a formar la siguiente esquina. Igual tenemos que hacer 3 puntos bajos. Así que vamos ahí a ese primer punto, hacemos el primero. En el mismo punto hacemos otro más. Este es el segundo punto bajo, así que pueden marcarlo si quieren, para que les sirva de guía para formar la siguiente esquina. Y nos falta uno más, tenemos que tener 3 puntos bajos en ese primer punto. Ahí están, entonces ya formamos la esquina aquí. Ahora vamos a tejer en este extremo de la manta. Vamos a tejer un punto bajo en cada punto hasta que lleguemos al último. Vamos a llevar este hilito, que fue el que nos quedó cuando terminamos la manta, vamos a llevarlo arriba para tejer sobre él y que quede ya escondido. Entonces vamos aquí al punto que sigue, tejemos un punto bajo,
Siguiente punto, igual. Otro punto bajo y entonces así continuamos y nos vemos al llegar al último punto. Este es el último punto de mi vuelta, entonces si ustedes también ya llegaron ahí, lo que van a hacer es formar otra esquina tejiendo 3 puntos bajos en ese último punto. Así que ahí va el primero, el segundo, que es el que pueden marcar, y el tercero. Ahora nos toca tejer en este lateral y lo vamos a hacer exactamente igual que en el otro lado. Vamos a tejer un punto bajo al final de cada vuelta. Bueno, aquí ya al formar la esquina tejimos en la última vuelta que hicimos, que fueron los puntos bajos en relieve. Luego nos tocará entonces tejer al final de la vuelta de puntos bajos. Al final de la vuelta de los puntos medios altos colocamos otro punto bajo, por ahí buscamos un espacio en la orilla, yo lo voy a hacer aquí. Ahora en la vuelta donde formamos la primera parte de la flor, miren, aquí está el punto medio alto donde terminamos. Entonces yo lo voy a hacer ahí justo en el centro. Un punto bajo y así continuamos. Aquí tenemos la vuelta de los puntos bajos en relieve. Tejemos un punto bajo. La vuelta de los puntos bajos, tejemos otro punto bajo. En la vuelta de los puntos medios altos, tejemos otro punto bajo. Y aquí, en la vuelta donde comenzamos a formar la flor, lo hacemos en el centro. Y así vamos a continuar hasta llegar a la siguiente esquina. Acabo de tejer aquí en el centro de la flor, así que me toca tejer al final de esta vuelta de puntos bajos en relieve, luego al final de la primera vuelta de puntos bajos y ahora ya llegamos aquí a las cadenas otra vez. Entonces, en la cadena que tenemos ahí, en la primera, que de hecho tiene el nudo deslizado donde comenzamos, ahí vamos a formar una esquina con 3 puntos bajos en esa misma cadena. Ahí va el primero, el segundo que marcamos y el tercero. Y ahora vamos a continuar tejiendo sobre las cadenas de inicio que nos quedan para terminar la vuelta. Acuérdense de llevar este hilito arriba. Me quedan ya estas 2 cadenas donde trabajar. Aquí comencé la vuelta. Así que ahí va un punto bajo y en la última cadena que tengo libre. Si ustedes también ya terminaron, vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos. Así que ahí meten el gancho, sacan por ahí la hebra y por la argolla que tienen en el gancho. Vuelta número 2, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y no vamos a dar vuelta al tejido. Vamos a seguir tejiendo así. Así que vamos ahora a hacer un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos. Empezamos desde el primero, aquí. Así que ahí hacemos el primer punto alto. Y continuamos así en cada punto hasta llegar a la esquina. Ahí los voy a ver. Aquí si se fijan ya llegué a los 3 puntos que tejí para formar la esquina en la vuelta anterior. Entonces lo que vamos a hacer para formar esta esquina es en el primer punto hacemos un punto alto y en el segundo punto, que es el que yo tengo aquí marcado, ahí vamos a tejer ahora 3 puntos altos. Entonces en el segundo punto que tengan en la esquina van a tejer 3 puntos altos. 1, en el mismo punto, 2 y en el mismo punto, 3.
Y ya está. Y de esta manera van a formar las esquinas en esta vuelta. Ahora vamos a continuar tejiendo un punto alto en cada uno de los puntos que siguen. Aquí, por ejemplo, voy a ese tercer punto de la esquina de la vuelta anterior. Dejo un punto alto y así continúo en cada uno de los puntos que siguen. Una vez que lleguen al segundo punto de la siguiente esquina, que es el que yo tengo aquí marcado, van a hacer lo mismo que en la anterior, van a tejer 3 puntos altos en ese punto. Entonces aquí voy, tejemos 1, en el mismo punto, 2, pueden marcar, ya saben, ese punto, pues ahí formarán la esquina en la siguiente vuelta. Entonces llevamos 2 y 3 en el mismo punto. Y ahora continúan tejiendo un punto alto en cada punto hasta llegar a la siguiente esquina donde harán lo mismo. En el segundo punto tejerán 3 puntos altos. Continuarán tejiendo un punto alto en cada punto y en la esquina que sigue, en el segundo punto, formarán igual su esquina con 3 puntos altos, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, vamos a terminar esta vuelta y nos vemos al final. Tejemos en el último punto, aquí está, un punto alto igual, y ahora unimos con un punto deslizado en el primer punto que tejimos de la vuelta, en el primer punto alto. Para la vuelta número 3 de la orilla vamos a subir con una cadena que no cuenta como un punto y ahora sí tenemos que dar vuelta al tejido. Así que ahora vamos a ver el lado revés de la manta, ¿ven? Vamos a tejer ahora puntos altos en relieve tomados por delante. Empezamos en el primer punto que tenemos ahí, el primer pilar, así que damos una lazada, pasamos el gancho por un lado de ese primer punto, de adelante hacia atrás, y ahora lo sacamos por el otro lado. Estamos empujando el punto hacia adelante. Damos una lazada y sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ahí tenemos ese punto alto en relieve tomado por delante y vamos a continuar tejiendo así hasta llegar a la esquina. Entonces vamos a hacer el que sigue. Acuérdense, pasamos de adelante hacia atrás el gancho por un lado del punto y lo sacamos por el otro lado. Lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Siguiente punto igual, paso por un lado del punto, saco por el otro lado el gancho, empujo el punto hacia adelante y tejemos un punto alto. Y entonces así vamos a seguir hasta llegar a la esquina. Ya casi llego al segundo punto de la esquina, así que voy a tejer en este punto igual un punto alto en relieve tomado por delante. Y cuando lleguen al segundo punto de la esquina, voy a quitar el marcador, pues ahí van a tejer 3 puntos altos, así como hicieron en la vuelta anterior. Entonces, tejemos el primero, tejemos el segundo en el mismo punto, lo marcamos. Y ahora hacemos el tercero. Así es como vamos a formar las esquinas en esta vuelta. Y ahora vamos a continuar tejiendo un punto alto en relieve tomado por delante en cada punto. Entonces voy al punto que sigue, lo tomo igual. Y continúo con los puntos en este lado. Entonces, en esta vuelta vamos a tejer siempre un punto alto en relieve en cada punto y cuando lleguemos al segundo punto de la esquina vamos a tejer 3 puntos altos, ¿ok? Para formar las esquinas. Así vamos a hacerlo
en toda esta vuelta. Entonces nos vemos al final. Terminamos esta vuelta tejiendo en el último punto. Y unimos con un punto deslizado en el primer punto alto que tejimos. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Otra vez vamos a ver el lado derecho del tejido. Vamos a tejer ahora una vuelta de puntos medios altos. Empezamos desde el primer punto, que es este que tenemos aquí, pegadito a la cadena que acabamos de hacer. Ese es el primer punto y ahí vamos a hacer un punto medio alto. Y vamos a continuar tejiendo un punto medio alto en cada punto hasta que lleguemos a la esquina. Quiero enseñarles cómo quedó la esquina al hacer la vuelta anterior. Se ve muy bonita. Ahora sí, ya casi llego ahí al segundo punto de la esquina. Voy a tejer aquí y cuando lleguen a ese punto que tienen marcado o al segundo punto de la esquina, lo que van a hacer es tejer 3 puntos medios altos en el mismo punto. 1, 2, que es el que marcamos. Y 3. Así es como vamos a hacer las esquinas en esta vuelta. Y vamos a continuar tejiendo un punto medio alto en cada punto hasta llegar a la siguiente esquina donde haremos esto mismo. Tejeremos 3 puntos medios altos en el segundo punto. Así es como vamos a hacer entonces toda esta vuelta. Un punto medio alto en cada punto y en cada segundo punto de la esquina hacemos 3 puntos medios altos justo como acabamos de hacer aquí. Me quedan 2 puntos donde tejer, este y este. Aquí comenzamos la vuelta, pueden ver la cadena de subida. Unimos con un punto deslizado en el primer punto medio alto que tejimos. Y para la última vuelta subimos con una cadena que no cuenta como un punto. Ahora no vamos a dar vuelta al tejido, vamos a continuar así. Y vamos a hacer un punto bajo en cada punto tomando la tercera hebra del punto o la hebra inferior. Esa la pueden ver. Si giran un poquito su tejido, por aquí van a ver esta hebrita que tienen aquí. Esta. Esa es la que vamos a tomar para tejer esta última vuelta. Entonces, empezamos a tejer en ese primer punto que tenemos ahí, giramos un poquito, tomamos esta hebra inferior, así, y tejemos el primer punto bajo. Así vamos a continuar, vamos al punto que sigue, lo giramos un poquito, tomamos esta hebra inferior que tiene aquí, esta, y hacemos un punto bajo. Siguiente punto, igual, giramos y tomamos esta hebra inferior. Y al llegar al segundo punto de la esquina, entonces van a hacer ahí 3 puntos bajos
igual tomando la hebra inferior del punto. Entonces giramos, aquí está, tejemos 1, 2 y 3. Y ahora continuamos tejiendo un punto bajo en cada punto, ya saben, tomando esa hebra inferior o tercera hebra, hasta llegar a la siguiente esquina, donde harán esto mismo, tejer 3 puntos bajos tomando esa hebra inferior. Así tejerán toda su vuelta, ¿ok? Un punto bajo en cada punto tomando la hebra inferior y 3 puntos bajos en el segundo punto de la esquina, igual tomando la hebra inferior. Así va nuestra orilla, se ve muy bonita, así que vamos a terminarla. A mí me queda tejer en estos 2 puntos. Ahí está el último punto bajo. Hacemos un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos. Corten su estambre, lo pasan por la argolla del gancho y esto ya está. Enhebren su aguja lanera con ese hilito que quedó y se trata simplemente de pasarlo por el revés del tejido entre los puntos. No hace falta seguir ningún orden. Y cuando terminen, corten lo que les sobra. Pues al final así es como ha quedado la manta, quedó muy bonito el borde, contrasta la sencillez del borde con toda la textura que tenemos en el punto que utilizamos en la manta. Espero que les haya gustado este tutorial, si así fue denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas y los invito a que los vean, así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo lo que tenemos para ustedes. A seguir disfrutando del tejido, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Adiós.